Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a la sesión de hoy. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables si me están escuchando y viendo correctamente? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes. ¿Me están escuchando correctamente? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien, ok. Bueno, ayer entonces habíamos empezado a hablar acerca del sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos, el cual pues básicamente está dirigido a empresas del sector alimentos. Les había dicho a ustedes que esta norma internacional es sectorial. ¿Por qué es sectorial? Porque va dirigida precisamente a a un tipo de empresa en particular, a un tipo de empresa específico. ¿Listo? Entonces, eso significa que esta norma internacional pues solamente la podrán implementar empresas que bien fabriquen y produzcan alimentos o manipulen alimentos. Bien, cualquiera de las dos. En cualquiera de los dos casos, ¿sí? Este tipo de empresas pueden implementar esta norma o adoptar esta norma internacional. ¿Listo? Ahora bien, eso no significa que una empresa de alimentos tenga el impedimento de adoptar las otras normas internacionales, de ninguna manera. Es decir, una empresa de alimentos también podrá perfectamente adoptar estas normas internacionales, la norma ISO 9001, 14001, 45001, etcétera, etcétera. Bien. Habíamos visto o habíamos hablado también que esta norma internacional busca que este tipo de empresas puedan estar capacitadas, digamos, que estén en capacidad de poder, bien sea anticiparse a cualquier circunstancia que pueda repercutir en una contaminación de esos alimentos, como también esté en capacidad de poder reaccionar o de poder actuar oportunamente en caso tal de que ocurra alguna circunstancia de contaminación de los alimentos. Recordemos que la inocuidad es ese estado en el que las empresas de alimentos garantizan para evitar que una persona o la seguridad y salud de quienes vayan a consumir esos alimentos pues se vaya a perjudicar. ¿Listo? O la inocuidad hace referencia al estado en el que un alimento se encuentra apto para su consumo, obviamente en todas las condiciones de seguridad, salud, seguridad y protección a la salud de quienes vayan a consumir esos productos. Bien, como lo habíamos mencionado anteriormente, o como lo vimos ayer, este sistema de gestión, digamos, se fundamenta en los mismos pilares de los que hemos hablado. Es decir, es importante que para lograr o poner en marcha ese sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos, los miembros de la alta dirección estén absolutamente comprometidos. Es decir, este sistema de gestión tiene que estar respaldado y obviamente promovido por los miembros de la alta dirección, básicamente. Bien. Así como los demás sistemas de gestión, este también busca la mejora en el desempeño de la organización, en este caso, hacia la capacidad de poder demostrar que sus alimentos son absolutamente seguros e inocuos. ¿De acuerdo? Otro tema también muy relevante, o desde el punto de vista de las normas internacionales, es que este sistema de gestión también busca o propende que las empresas puedan identificar y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que les sean aplicables en materia de seguridad e inocuidad de los alimentos. Tendrán un tiempo de investigación en cuanto a, en caso de que se llegase a materializar alguna situación de contaminación en los alimentos, pues la empresa pueda implementar el debido proceso de análisis y caracterización de las causas que condujeron a este hecho y por lo tanto se puedan formular las acciones correctivas pertinentes. Bien, también, así como la norma ISO 9001 está dirigida a garantizar la conformidad y satisfacción de productos y servicios en general, esta norma también busca que quienes consumen los productos, en este caso los productos alimenticios,
que pueda generar una organización, pues también se declaren conformes y satisfechos. Les había comentado la diferencia entre la norma ISO 9001 y esta norma ISO 22000. El enfoque de la norma ISO 9001 es garantizar la conformidad y satisfacción al consumir cualquier producto o servicio en general, incluyendo los productos alimenticios. En cambio, esta norma ISO 22000 busca precisamente garantizar la conformidad y satisfacción de los productos alimenticios que pueda generar una organización o los alimentos que manipule una empresa, bien sea para sus clientes o usuarios o bien sea para sus propios colaboradores y demás. ¿Listo? Bien. Y esta norma internacional, pues como ayer también lo habíamos dejado claro, es absolutamente compatible con las demás normas internacionales o con las que hemos hablado hasta ahora. Es decir, es absolutamente compatible con la norma ISO 9001, 14001, 45001, etcétera, etcétera, etcétera. Debido a que, como les había mencionado a ustedes anteriormente, estas normas internacionales se ponen en marcha precisamente siguiendo los mismos estándares o aplicándose a través de algo que se conoce como estructura de alto nivel. ¿Listo? Entonces, este sistema de gestión, ¿de acuerdo? Es absolutamente o se puede integrar con los demás sistemas de gestión o normas internacionales, adoptando o a través de la adopción de las demás normas internacionales sin ningún inconveniente. Como les decía a ustedes, esta norma internacional también es susceptible a certificación, es decir, que un organismo acreditado para certificar el sistema de gestión pueda tener ese reconocimiento a nivel internacional y obviamente, pues esto represente básicamente la posibilidad de poder desarrollar o poder ejecutar proyectos de alto impacto en materia de alimentos o, ¿por qué no?, ampliar su mercado y llegar con sus alimentos a otras instancias o a otros mercados a nivel internacional. Bien. Resulta que si las empresas desean exportar sus alimentos, existen muchos requerimientos o existen muchos requisitos para poder garantizar que precisamente los productos que exporta una empresa, pues digamos, se garantice de que sean absolutamente seguros e inocuos. ¿Listo? Como también los permisos o requisitos o licencias que tendrán que cumplirse al momento de ingresar a ese país, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de uno de los tantos requisitos que se exigen están precisamente en que las empresas demuestren que cuentan con un sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos implementado y también certificado. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, entonces digamos que eso es lo que conlleva a, a, a un acercamiento a lo que sería esta norma internacional. ¿Están observando, me confirman por favor, lo que en este momento les estoy compartiendo en pantalla? Sean tan amables. ¿Sí? Bueno, muy bien. Perfecto. Esta es la estructura o la metodología para implementar el sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿De acuerdo? Que es a través del famoso ciclo PHVA, es decir, el planificar, el hacer, el verificar y el actuar. Bien, ¿qué pasa? Esta misma estructura es la que deben utilizar o poner en marcha todas las empresas que pretendan implementar un sistema de gestión. O dicho en otras palabras, la única forma de lograr la implementación o la puesta en marcha de un sistema de gestión en una empresa es cumpliendo esas etapas, planificando el sistema de gestión, ponerlo en marcha, evaluar su desempeño y de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño, tomar acciones. Todos los sistemas de gestión que vamos a estudiar se basan en este ciclo de mejora continua, denominado ciclo PHVA. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Como en este sistema de gestión y en todos los que vamos a estudiar, hay una etapa preliminar, que es la que vamos a llamar contexto de la organización y liderazgo. ¿De acuerdo?
para que ustedes sepan qué nos vamos a encontrar en esas etapas preliminares. En el contexto de la organización, las normas internacionales establecen que es fundamental que la empresa haga una especie de autoevaluación para poder saber qué fenómenos o cuáles son los fenómenos que se desarrollan dentro y fuera de su infraestructura y cuáles son los efectos que causan esos fenómenos dentro y fuera de su infraestructura. Es decir, es posible que esos fenómenos que se materialicen dentro y fuera de la organización puedan tener efectos tanto positivos como negativos. Bien. También harán parte del contexto de la organización las necesidades y expectativas de las partes interesadas, es decir, los requisitos de las partes interesadas, como ya se los expliqué a ustedes, entre otros factores que hacen parte de ese entorno de la organización denominado contexto de la organización. Entonces, lo primero que hay que hacer es, o lo primero que debe hacer cualquier organización, es realizar un proceso de autoevaluación, de autoconocimiento, para poder ubicar, ¿sí? Para poder ubicar dentro y fuera de la organización, qué es lo que sucede y cuáles serían los efectos que se puedan desencadenar, positivos y negativos, tanto para su actividad económica como para su sistema de gestión. Luego hablaremos del liderazgo, es decir, cuando nosotros hablamos del liderazgo, como ya se los he repetido en varias ocasiones, para poder lograr que este sistema de gestión o los sistemas de gestión se pongan en marcha, es necesario que los miembros de la alta dirección asuman las responsabilidades que le corresponden para precisamente asegurar que tienen claro qué deben hacer, por qué lo deben hacer y cómo lo deben hacer. Y de esta forma asegurarse de que efectivamente el sistema de gestión será resultado de su propio liderazgo y compromiso. Entonces, antes siquiera hablar de planificación de un sistema de gestión, lo segundo que hay que hacer es asegurarnos de que la alta dirección tenga completamente claro cuáles son las responsabilidades que deben asumir con respecto al sistema de gestión. Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer antes de planificar un sistema de gestión. Ahora, habiendo cumplido esos dos pasos, vendrá la planificación, luego vendrá la implementación, luego vendrá la evaluación del desempeño y finalmente las acciones que se han de tomar de acuerdo a los resultados de esa evaluación del desempeño. Bien. Ok, algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta, y esto no solo para este sistema de gestión, sino para todos los sistemas de gestión de aquí en adelante, es que cuando se ponen en marcha, ¿sí? O cuando se implementan o se ejecuta el sistema de gestión, es absolutamente necesario garantizar dos cosas. La primera, que la alta dirección ha determinado y asignado los recursos necesarios para ponerlo en marcha. Y segundo lugar, asegurarse de que se implementarán las medidas de control pertinentes para monitorear y evaluar durante la implementación del sistema de gestión. Bien. Entonces, por ejemplo, a nivel de seguridad e inocuidad de los alimentos, hay una serie de etapas o controles que van dirigidos a la identificación y abordaje de los peligros para los alimentos, en este caso, a partir de, por ejemplo, la formulación de un sistema de trazabilidad, a partir del establecimiento de un programa contra riesgos o el famoso HACCP, como también se le conoce, las medidas de control para evaluar la eficacia de los controles, valga la redundancia, de la prevención o mitigación o abordaje de los peligros de los alimentos, análisis de riesgos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas esas medidas de control, ¿sí? Son fundamentales para implementarla durante la puesta en marcha del sistema de gestión, a diferencia de la tercera etapa o la penúltima etapa, que es la evaluación del desempeño. Una cosa es implementar controles durante el funcionamiento del sistema de gestión y otra diferente, evaluar su desempeño una vez se haya cumplido la etapa anterior. Bien. Entonces, tanto en el sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos como los demás sistemas de gestión, también se implementarán o se ejecutarán
estrategias para evaluar su desempeño. Por ejemplo, una de las tantas acciones que pueden ejecutar las empresas son las auditorías internas y aparecen en la evaluación del desempeño. Por ejemplo, entre otras medidas o entre otras acciones que deberá ejecutar la organización para objetivamente determinar el desempeño del sistema de gestión. Y como les había dicho a ustedes, cualquier proceso evaluativo o en cualquier evaluación existe la posibilidad de que se generen dos resultados, resultados positivos y o resultados negativos. Entonces, una vez se tengan esos resultados de la evaluación del desempeño, la organización tendrá que formular acciones para abordar tanto los resultados positivos como los negativos. ¿Listo? ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguno de ustedes tiene preguntas? Ok. Bueno. Ana Quintero, ¿cómo se abordan los positivos? A través de algo que se llaman oportunidades de mejora o acciones de mejora. ¿Sí? Más adelante se las voy a explicar con mucho gusto. No se preocupen. ¿Listo? Bueno, ok, vamos a continuar. Bien. Acá hay unos términos alusivos a la seguridad e inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, vamos a revisarlos todos. Dice, ¿qué es un peligro para la seguridad alimentaria? Dice que es un peligro para la seguridad alimentaria identificado por una organización a través de la evaluación de los peligros que debe controlar mediante medidas de control específicas. Es decir, un peligro para la seguridad alimentaria puede ser aquel factor físico, químico, biológico, inclusive estructural y comportamental que pueda de alguna manera perjudicar la integridad de los alimentos. Como, a ver, estas medidas surgen a ver, la identificación de los peligros para la seguridad alimentaria es absolutamente necesario. ¿Por qué razón? Porque cuando se materializa un peligro, ocurre un fenómeno para el consumidor final que se llama transferencia. Es decir, si hay una bacteria que contamina un alimento y a su vez ese alimento lo consume la persona o el usuario de ese alimento, esa bacteria, aparte de haber contaminado el alimento por proceso de ingestión y digestión, puede también perjudicar la vida de quien lo consumió. Entonces, para contrarrestar o disminuir o reducir a su mínima expresión la posibilidad de que esa transferencia suceda, es necesario identificar los factores físicos, químicos, biológicos, estructurales, comportamentales, etcétera, etcétera, que puedan contaminar los alimentos. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad y inocuidad de los alimentos, es totalmente necesario identificar esos factores para luego establecer las unidades de medida, las medidas de control, es decir, toda acción o actividad utilizada para prevenir peligros de seguridad alimentaria o reducirlo a un nivel aceptable. Es decir, las medidas de control fundamentalmente tienen dos objetivos: eliminar el peligro que pueda representar, ¿de acuerdo? Que pueda representar una contaminación de los alimentos o reducirlo a un nivel aceptable. Es decir, que es posible que esa contaminación suceda, sin embargo, se puede tratar o que de alguna manera la empresa lo detecte y puede intervenirlo antes de que salga al mercado. ¿De acuerdo? Realizar la higiene y seguridad de los empaques y productos que se adquieran, por ejemplo, entre otras medidas. Transferencia es lo mismo que migración para el contexto. No, Yolimar, transferencia es cuando tú, un mismo elemento, ¿cierto? Un mismo elemento, a ver, cómo me explico para no confundirlos? La transferencia es el hecho o el evento a través del cual un fenómeno pasa de un cuerpo a otro o de un contexto a otro, pero ese hecho o ese factor se conserva hasta llegar a su punto final.
Es decir, simplemente se traslada, ¿de acuerdo? En cambio, en la migración, en este contexto, la migración no cabe. ¿Por qué razón? Porque la migración, en este caso, tendríamos que decir que ese factor o ese elemento sale del contexto del lugar del espacio en donde se manipulan los alimentos. Es decir, el factor de peligro sale de ese contexto de seguridad de los alimentos y va a afectar otros cuando hablamos de migración. En este caso, la migración no aplica porque estamos hablando del contexto en donde se producen los alimentos o se manipulan, no aquel factor que sale de ese contexto y puede afectar otros contextos. Por ejemplo, el contexto ambiental, el contexto de la calidad, etcétera, etcétera. ¿Sí me hice entender, Yolimar, y para todos? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de transferencia, es cuando ese factor o ese elemento cambia, es decir, cambia de lugar, por decirlo así, pero dentro del contexto de la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Listo? No cambia de contexto o no se sale del contexto de la seguridad e inocuidad de los alimentos. Bien, en cocina le llamamos análisis de peligro y puntos críticos de control. Exactamente, Abner. Así es, tienes razón. Bien. Entonces, como les decía, las medidas de control tienen que propender por dos cosas. La primera es eliminar ese factor o peligro que pueda representar una contaminación de los alimentos. O, por otro lado, reducirlo a un nivel más aceptable. Es decir, que ante la posibilidad de que se pueda materializar la contaminación, la empresa pueda reaccionar oportunamente ante esa situación de contaminación. Obviamente evitando a toda costa que ese producto contaminado pueda salir al mercado o en caso tal de que se llegue a manifestar alguna intoxicación, por ejemplo, la empresa pueda responder inmediatamente, ¿listo? O al menos de manera oportuna. El nivel aceptable dice que es el nivel de peligro para la seguridad alimentaria que el producto terminado no debe exceder, que es lo que les acabo de decir. Es decir, existe la posibilidad de que pueda salir al mercado un producto que pueda estar contaminado. De una muestra, supongan ustedes de una muestra de 1.000 unidades, contemplar la posibilidad de que 5 o máximo 10 productos de una muestra de 1.000 puedan salir contaminados. Entonces, ¿qué pasa? Sin exceder ese número, es posible que la empresa pueda actuar o reaccionar en caso tal de que lleguen a manifestarse consecuencias negativas para quienes lo consumen. Pero entonces, mantenerlo dentro de ese límite o dentro de ese rango de tolerancia o ese valor máximo de contaminación o de posible estado de no inocuidad y seguridad de los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que desde el punto de vista de la gestión de la seguridad y inocuidad de los alimentos, se pueda establecer un margen de error o un margen de riesgo en el que la empresa pueda reaccionar oportunamente y así contrarrestar cualquier efecto que pueda generar ese peligro o esa circunstancia de contaminación en los alimentos. ¿Bien? A eso hace referencia a nivel aceptable. Los criterios de acción básicamente son especificaciones medibles o observables para el monitoreo de un programa de prerequisitos operativos. Y este criterio de acción se establece para evaluar si el programa de prerequisitos operativos está bajo control. Es decir, los programas de prerequisitos operativos, que ya lo vamos a ver más adelante, simple y sencillamente consiste en el conjunto de medidas que se van a ejecutar precisamente para controlar o evitar o mitigar los peligros relacionados o que puedan desencadenar una situación de contaminación de los alimentos. ¿Bien? Entonces, los criterios de actuación son simplemente, digamos, los criterios de evaluación objetiva que va a aplicar o que podría aplicar la organización para asegurarse de que estos programas de prerequisitos operativos estén cumpliendo con su objetivo. Por ejemplo, en esa especificación medible o observable podemos encontrar, por ejemplo, aspectos físico-químicos, como el color, aromas, texturas, flexibilidad, por ejemplo, viscosidad,
factores que son observables, organolépticamente hablando, son medibles y que eso como resultado le puede indicar a la empresa si en realidad esos programas de prerequisitos operativos están siendo eficaces o no. Miren, les voy a mencionar lo siguiente. En la industria cervecera, ¿sí? O en la industria, las empresas que fabrican y producen cerveza, ponen a prueba el producto terminado a través de un ejercicio que se llama luminiscencia. ¿En qué consiste la luminiscencia? La luminiscencia consiste es que cuando la botella de cerveza en vidrio o en cristal pasa, ¿de acuerdo? Pasa por una banda transportadora y en alguno de los costados hay una lámpara o reflector, ¿sí? Que al frente de ese reflector, donde pasan las botellas, hay una persona observando el contenido que se refleja o que permite ver la luz de ese reflector a través del cristal o del vidrio de la botella que contiene la cerveza. ¿Para qué se hace eso? Primero, para medir la coloración del producto terminado, si está dentro de los rangos admisibles o dentro de los rangos que la propia empresa considera que son los pertinentes para sacar al mercado, y dos, para detectar impurezas o detectar algún residuo que haya quedado del proceso de fabricación. Pueden haber quedado residuos de malta, pueden haber quedado residuos de cebada, pueden haber quedado residuos inclusive de materiales, por ejemplo, cortantes como un trozo de vidrio, de cristal, etcétera, etcétera. Y la idea es que ya la cerveza totalmente terminada pasa por ese ejercicio de luminiscencia para medir precisamente, repito, la coloración o la escala de color de esa botella terminada y las impurezas que pueda contener. Entonces, aquellas botellas van pasando, son varios puestos que se ponen para hacer el ejercicio de luminiscencia, y en ese caso, entonces, aquella botella que no cumpla con esos estándares simplemente se retira de la línea de producción, se hace el reporte de cuántas botellas se sacaron, del lote que se haya sacado, y se toman las decisiones con respecto a ese producto. Entonces, esa acción o esa prueba de luminiscencia es un criterio de acción para asegurarse de que efectivamente los programas de prerequisitos operativos, es decir, el conjunto de medidas que se hayan implementado para actuar o abordar los peligros o las circunstancias de peligro de contaminación de los alimentos están siendo eficaces o no. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Entonces, esas son tan solo una de las tantos o de los tantos criterios de los criterios de acción que pueden implementar las empresas en el sector de los alimentos. ¿De acuerdo? O sea, hay muchísimos, hay pruebas de laboratorio, hay pruebas de luminiscencia, hay pruebas, otro tipo de pruebas organolépticas, otro tipo de controles, etcétera, etcétera. La prueba de luminiscencia se realiza sobre todo en los productos o envases que son retornables. Correcto, José Manuel. Exactamente. Entonces, las pruebas de luminiscencia en el sector de las bebidas, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en varias empresas acompañándolas en esa evaluación o en esas pruebas. Lo hacen con el ánimo de, repito, o se puede ubicar cuando ya el producto está terminado o inclusive cuando se vaya a embotellar el producto. Muchas veces las botellas, ¿sí? Las botellas son fabricadas por otra organización que les entregan un número determinado de botellas según la orden de producción de estas empresas para sacar sus bebidas al mercado, y también antes de envasar el producto en la botella vacía y con otro líquido adentro de la botella pasan por esta prueba de luminiscencia para detectar impurezas antes de envasar la bebida. Entonces, estas pruebas de luminiscencia se hacen antes de envasar la bebida, después de envasar la bebida e inclusive durante el proceso de envase de la bebida, de envasado de la bebida. Entonces, esas pruebas de luminiscencia, por ejemplo, son medidas o criterios de acción que pueden implementarse para evaluar la eficacia precisamente
de los programas de prerequisitos operativos, es decir, las medidas de control identificadas a través del análisis de peligros como esenciales para prevenir o reducir a un nivel aceptable probabilidad de introducir riesgos y o contaminación, como se los decía a ustedes, o proliferación de un peligro significativo para la seguridad alimentaria, para los productos alimentaria en productos alimenticios o en el ambiente de trabajo. Como les había dicho a ustedes, los peligros para los productos alimenticios no solo están presentes en las materias primas, ¿de acuerdo? No solo están presentes en los demás insumos que se necesiten para generar esos productos alimenticios, también están en el ambiente laboral, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que dentro del ambiente laboral, a ver, les coloco la siguiente situación. Supongan ustedes que estamos en la habitación o en el lugar donde se hace, por ejemplo, supongamos que todos hacemos parte de una empresa que genera jugos o néctar de frutas a partir de la pulpa de la fruta. Y supongan ustedes que nosotros estamos ubicados en el área donde entra la pulpa de la fruta, entra la fruta en bruto y se extrae la pulpa y queda la cáscara o el cascarón queda de la fruta y obviamente ese cascarón o puede considerarse como un residuo o se le dará un aprovechamiento, por ejemplo, a través del compostaje, ¿sí? O biodigestión. Se pueden aplicar cualquiera de estas buenas prácticas y de higiene y ambientales para aprovechar esos desperdicios. Les quiero hacer la siguiente pregunta. Si se acumulan esos residuos en esa área donde se extrae la pulpa y no se le da la disposición final pertinente o el tratamiento pertinente a esos desperdicios, la acumulación y todo lo que pueda conllevar a nivel de seguridad y inocuidad de los alimentos puede contaminar a esa pulpa o la materia prima en los demás procesos o en las demás etapas. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, lo puede contaminar. Entonces, el no darle la disposición final a esos residuos que quedan de haber extraído la fruta, si se acumulan y no se le dan el tratamiento correspondiente, correcto, Miguel Ángel, vamos a contaminar no solo la materia prima que continúa con las demás etapas, sino que va a contaminar todo el ambiente de trabajo. Dos, supongan ustedes que para poder manipular esa pulpa de la fruta antes de las personas tienen que pasar por un protocolo de bioseguridad muy riguroso, en donde tienen que lavarse las manos, en donde tienen que entrar con una cofia, es decir, con un material que proteja el cabello para evitar que el cabello o algún pelo, ¿sí? Por decirlo así, caigan los alimentos. También con un sistema de o una barrera para evitar que la saliva de la persona vaya a caer al alimento o a la materia prima, por ejemplo. Pregunto, si una persona no cumple con ese protocolo de bioseguridad, ¿puede contaminar la materia prima y las demás fases o etapas que vienen más adelante? ¿Qué opinan ustedes? El incumplimiento de esos protocolos de bioseguridad pueden contaminar exactamente. Entonces, los peligros que están, digamos, relacionados con la seguridad o la cuidad de los alimentos, no solamente son los que están directamente relacionados en la materia prima, no solamente están relacionados en los insumos que se utilicen para procesar las materias primas, sino también son aquellas que pueden estar presentes en el medio ambiente de trabajo, en los comportamientos y actitudes de quienes están en ese medio ambiente de trabajo, entre otras circunstancias. Entonces, es importante identificar esos peligros para que se puedan formular las medidas, no solo, repito, que identifiquen esos peligros, sino también que se puedan establecer o poner en marcha las estrategias para evitar esas situaciones de contaminación o posibles situaciones de contaminación o en el peor de los casos poder reaccionar oportunamente al momento de haberse materializado una situación de contaminación. ¿Bien? El criterio de acción y la medición u observaciones permiten un control efectivo de estos procesos. Claro que sí. Esto significa que estos programas de prerequisitos operativos periódicamente tienen que evaluarse. Obviamente con el ánimo de lograr que cada vez más las medidas de control o las medidas de prevención o contención de esas
circunstancias de contaminación ambiental, a contaminación de los alimentos sean cada vez más eficaces. Como en cualquier estrategia que pretende implementar la organización para abordar una situación en particular o pretenda abordar un hecho o un evento que probablemente suceda y pueda comprometer al medio ambiente, pueda comprometer la calidad de los productos y servicios, pueda comprometer inclusive la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores, etcétera, etcétera. Todas esas medidas están supeditadas a evaluaciones o digamos pruebas que buscan precisamente determinar su eficacia. Entonces, entre más, no tanto entre más frecuentes sean las pruebas, sino que en realidad entre más eficaces o entre más, digamos, pertinentes sean las pruebas o medidas de control que se tengan que aplicar, pues obviamente cualquier acción que vaya en pro de evitar una circunstancia de contaminación ambiental, de accidente de trabajo o contaminación ambiental, etcétera, etcétera, pues van a estar, obviamente, su eficacia pues va a ser mucho mejor o se van a poder generar los resultados previstos desde el punto de vista de la eficacia. Competencia, capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para obtener los resultados esperados. Este concepto o esta definición, por ejemplo, no es exclusiva de la seguridad y inocuidad de los alimentos. La competencia es absolutamente necesaria para todos los sistemas de gestión. Les quiero hacer la siguiente pregunta. Supongan ustedes que nosotros, como organización, como empresa de alimentos, hemos adquirido una máquina despulpadora que por minuto puede, digamos, sacar o extraer la pulpa de la fruta. Por minuto se pueden procesar, digan ustedes, no sé, vamos a decir una cifra, 100 frutas por minuto. O se le puede extraer la pulpa a 80 frutas por minuto a través de esa máquina despulpadora. Quiero hacerles a ustedes la siguiente pregunta. Para evitar cualquier factor de contaminación, para evitar cualquier error en la manipulación, es decir, en la operación de esa máquina, para evitar cualquier accidente de trabajo que se pueda derivar de la manipulación de esa máquina, pregunto, ¿es necesario que quien la opere o la persona que la opere sea competente para interactuar con esa máquina? ¿Qué opinan ustedes? Es decir, tener los conocimientos teóricos, técnicos, normativos y prácticos para poder operar esa máquina y así evitar contaminación ambiental, contaminación de los alimentos, un accidente de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Y eso sucede con los sistemas de gestión. Es exactamente igual. Es decir, si la organización pretende que todos los colaboradores participen activamente del sistema de gestión o si buscan o pretenden lograr que todos los colaboradores se involucren activamente en el sistema de gestión, lo mínimo que tienen que hacer es asegurarse de capacitar, formar y entrenar al personal en todas estas disciplinas. Es como si en este momento yo les dijera a ustedes, muchachos, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de física nuclear. Resulta que los neutrones y protones, cuando entran en contacto con el núcleo de la partícula del átomo que lo componen, suceden una serie de fenómenos físicos que pueden de alguna manera determinar la estabilidad de la partícula, materializándose la posibilidad de que esa partícula se pueda sobreexcitar o se pueda de alguna manera recargar de energía y genere un choque de elementos o de qué, de moléculas, y esto haga que la sustancia que está compuesta de estas moléculas se pueda de alguna manera desestabilizar y pueda desencadenar una serie de actividades o una serie de fenómenos en donde es absolutamente necesario calcular, digamos, a nivel cuántico, los efectos que puedan generar estos fenómenos. Ustedes, en este caso, con esa información, estaríamos en posición o disposición
de poder hablar de física termonuclear, física cuántica, estaríamos en este momento todos o tendríamos la competencia para hablar de física cuántica o de energía termonuclear. Exactamente, no, porque no tenemos los conocimientos básicos ni siquiera para hablar de eso. Si yo les dijera a ustedes, muchachos, les dejo la siguiente tarea. Para la otra semana, por favor, investiguen qué estudia la física termonuclear y dentro de 8 días o la próxima semana hablamos del tema. Ahí sí podríamos tener una mínima discusión con el conocimiento que hayamos adquirido en esa semana al haber consultado o investigado acerca del tema que yo les dejé de tarea. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Ustedes se tomaron la molestia de preguntar, indagar, investigar, traer ejemplos y ya hay un mínimo cúmulo de conocimientos para poder hablar del tema. Lo mismo sucede en sistema de gestión, es igual. Los miembros de la alta dirección, y es muy común que suceda lo que les voy a decir a continuación, los miembros de la alta dirección cometen el siguiente error garrafal. Supongan ustedes que todos hacemos parte de la misma empresa y yo soy el gerente general. Y les digo lo siguiente, mis estimados colaboradores, a partir de mañana vamos a implementar, por ejemplo, la norma ISO 45001. Necesito que todos ustedes sean tan amables y me pasen en una hoja o en un correo electrónico todas las circunstancias de peligro y riesgo laboral que estén inmersas en su puesto de trabajo a partir de los factores físico-químicos, ergonómicos, psicosociales y demás o condiciones de seguridad que puedan precisamente comprometer su seguridad, salud y bienestar. Y necesito que ustedes también determinen los niveles de riesgo de las escuelas que están expuestos para que entre todos podamos formular las medidas necesarias para eliminar las fuentes de peligro o en el peor de, bueno, en el peor de los casos no. Si no se puede eliminar la fuente de peligro, sustituirla e implementar las medidas de control complementarias como son la aplicación de controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. ¿Ustedes creen que una persona que jamás ha escuchado eso vaya o sepa de qué le están hablando y pretender participar o aportar significativamente al sistema de gestión? ¿Qué opinan ustedes? Exacto. Cuando alguien viene y prácticamente que a mansalva empieza a manifestar esa información o a solicitar esas acciones, cuando jamás en su vida ha escuchado ni siquiera qué es un sistema de gestión, cuando jamás en su vida se tomaron la molestia de explicarle qué es un riesgo laboral o inclusive aún más significativo que cuando alguna persona donde jamás le hayan hablado de seguridad e inocuidad de los alimentos, le den la responsabilidad de formular un programa de requisitos operativos, ¿ya? Obviamente, su participación y vinculación al sistema de gestión va a quedar supeditada precisamente a lo que le tuvieron que haber informado y explicado al respecto. Y eso sucede no solo en sistemas de gestión, sino en cualquier etapa de la vida, muchachos. Bien, entonces, para poder participar activamente de, por ejemplo, un sistema de gestión, lo mínimo que tienen que hacer los miembros de la alta dirección es presentar el sistema de gestión, decirles qué pretenden con el sistema de gestión, explicarles qué es un sistema de gestión, cuáles son los resultados que se quieren lograr con el sistema de gestión, hacer una contextualización teórica y normativa como lo estamos haciendo para que una persona cuando le digan, Mario, por favor, formule acciones para identificar y abordar las circunstancias de riesgo y oportunidad, yo sepa de qué me están hablando o yo sepa qué me están solicitando y así poderme vincular activamente al sistema de gestión, demostrando que la empresa se tomó la molestia de suministrar y de asegurarse de que he desarrollado y mejorado continuamente mis competencias en relación con el sistema de gestión. Esto lo único que provoca es el efecto que siempre hemos visto, bueno, siempre no, que hemos visto en algunas empresas, que es precisamente la resistencia al cambio. La implementación de un sistema de gestión implica cambios.
Por ejemplo, es muy probable que todas las tareas y actividades se estén ejecutando porque sí. Y me he encontrado con muchas empresas en 18 años de trayectoria que vengo trabajando con sistemas de gestión. Me he tomado la molestia de preguntarle a los colaboradores, permítame un minuto, por favor, ¿usted por qué está haciendo esto? No es porque es una orden. Ya, bueno, ¿y para qué lo hace? No, pues lo hago para que me paguen. Ok. ¿Y esos pasos están documentados? No, mi jefe me los dijo y yo me los aprendí. Y en caso tal de que usted se vaya, ¿qué sucede? No, pues mi jefe tendrá que volverle a decir y capacitar a la persona que llegue y me reemplace. Y eso es muy común en las empresas, muchachos. ¿Sí? Entonces, cuando no hay esas condiciones mínimas para poder difundir, para poder entregar y asegurarse de que se desarrollen y mejoren continuamente las competencias, pues básicamente no va a ser posible que todos se puedan incorporar al sistema de gestión. Entonces, cuando se implementa un sistema de gestión, es probable que antes de que se, por ejemplo, antes de que se ponga en marcha el sistema de gestión, es muy probable que no se hayan, que las labores o tareas y actividades en la empresa se estén ejecutando sin haberse generado un lenguaje unificado o estandarizado y documentado en un procedimiento. Por ejemplo, ahora, con la implementación de las normas internacionales, es necesario estandarizar los criterios de actuación y documentarlos. ¿Para qué? Para que haya un mínimo de control, es decir, para poderlas planificar y para poderlas ejecutar y poder evaluar y aplicar criterios de evaluación objetiva porque están definidos, están unificados y están documentados también. Y no solo eso, sino que esa información pueda tener acceso a todos los responsables de ejecutar esas tareas y actividades y esto sirva como punto de referencia para evaluar el desempeño de las personas según lo que ha definido la organización en esos métodos de trabajo, es decir, en los procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, políticas y demás. Y todo eso gira alrededor de las competencias. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Listo? Bien, vale, ok. Hasta aquí tiene, ¿alguno de ustedes tiene preguntas? Hasta este punto, ¿alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? No, bueno, ok. Parte interesada, ya tenemos clara la definición de parte interesada, que es una persona u organización que pueda afectar o verse afectada por una decisión o una actividad. Las DNA o detección de necesidad de adiestramiento. Exactamente, Yolimar. Eso tienen muchísimas definiciones, ¿sí? Y metodologías para hacerlo. Entonces, en ese caso, en la identificación de la necesidad de capacitación, formación y entrenamiento, las empresas pueden adoptar muchísimas metodologías, las que quieran. Lo, lo, lo realmente hermoso de las normas internacionales es que no pretenden de ninguna manera convertirse en una piedra del zapato para la organización que desea adoptarla. A tal punto que le da la autonomía a la empresa de implementar o de escoger e implementar las estrategias que considere pertinentes para garantizar el cumplimiento de los estándares que establecen las normas internacionales y así asegurar que el sistema de gestión funciona según las normas internacionales. ¿Bien? Siempre y cuando asegurándose que se cumpla, repito e insisto, los estándares y requisitos que dicen las normas internacionales. Por ejemplo, para identificar las cuestiones internas y externas de una empresa y determinar cuáles son los efectos positivos y negativos que estos generan, hay muchos métodos para hacerlo. Por ejemplo, el análisis o la matriz DAFO, DOFA o FODA. Tenemos la matriz de evaluación de factores internos, tenemos la matriz de evaluación de factores externos, tenemos el análisis PESTEL, entre otras herramientas. La empresa puede coger la que quiera, siempre y cuando esa herramienta que escogió la organización garantice el cumplimiento a total cabalidad de lo que le exige la norma internacional. Quiere decir que si la norma internacional o las normas internacionales exigen la identificación y comprensión de las cuestiones
internas y externas, la empresa tendrá que implementar o adoptar una metodología que le permita identificar y comprender las cuestiones internas y externas. ¿Por qué? Porque así lo exige la norma. Entonces, si la organización solo se enfoca en implementar un método que le permita reconocer las cuestiones internas, estaría incumpliendo, porque no estaría incluyendo en esa evaluación las cuestiones externas y viceversa. Entonces, eso es lo que conlleva en realidad la adopción de normas internacionales, que la organización se asegure de que efectivamente los métodos o las estrategias que ha escogido para la aplicación de los estándares de las normas internacionales cumplen con lo que exigen dichos estándares. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Ok. Bueno. Externalización, dice acuerdo realizado con una empresa externa fuera del alcance del sistema de gestión que realiza parte de una función o proceso interno dentro del alcance. Eso es lo que conocemos como contratación o subcontratación. Así de sencillo. Lo que pasa es que la norma ISO 22000 lo llama externalización. El resto de las normas lo conocen como contratación o la vinculación de proveedores externos o vinculación de contratistas y subcontratistas, pero en realidad estarían hablando de exactamente lo mismo. ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, cuando ustedes observen ese término externalización, en la norma ISO 22000 no es nada más y nada menos que la vinculación de empresas externas a la organización que ejecutan una parte de los procesos de su sistema de gestión o una parte de su actividad económica. Por ejemplo, lo que están en este momento está realizando la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica con nosotros los instructores. Nosotros los instructores somos somos profesionales totalmente externos a la CIL. Sin embargo, nosotros hacemos parte de la misionalidad o de la actividad económica a la que se dedica la CIL. Y es precisamente prestar los servicios de capacitación, formación, entrenamiento en diversas áreas del conocimiento. Nosotros somos externos a la CIL y ejecutamos parte de su misionalidad o ejecutamos parte de sus procesos declarados en su sistema de gestión. Entonces, nosotros los instructores de la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica somos externos, somos contratistas, somos proveedores de servicios profesionales para apoyar a la CID, a la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica, en su misionalidad, en poner en marcha su actividad económica. ¿Esto les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bien, ok. Vamos a continuar por acá. Riesgo, como ya se los he explicado a ustedes, es el efecto de la incertidumbre, ¿sí? Ya les había mencionado que la incertidumbre puede generar dos efectos, efectos positivos, efectos negativos. El efecto positivo de la incertidumbre es lo que nosotros conocemos como las oportunidades, que ya les expliqué en qué consisten las oportunidades, y los efectos negativos de la incertidumbre son lo que llamamos riesgos. Aquí quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud con respecto a riesgos y oportunidades o todo les ha quedado claro hasta ahora? ¿Alguien tiene preguntas en relación con los riesgos y oportunidades o lo que les he dicho hasta ahora les ha quedado claro? ¿Sí? ¿Les ha quedado claro? Bueno, ok, listo, perfecto. Entonces, como ustedes pueden apreciar, entre el sistema de gestión de seguridad y inocuidad de los alimentos y los demás sistemas de gestión tienen muchos puntos en común. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todos los sistemas de gestión que nosotros vamos a revisar se planifican, todos los sistemas de gestión se tienen que poner en marcha, todos los sistemas de gestión están expuestos a circunstancias tanto de riesgo como de oportunidad
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí, vale? Bien. Mis estimados estudiantes, les agradezco inmensamente que me regalen un minuto y ya estoy con ustedes de nuevo. ¿Listo? Se los agradezco inmensamente. En un minuto, con unos 2 minutos, estoy de nuevo con ustedes. Muchas gracias, mis estimados estudiantes. Listo, muchachos. ¿Me escuchan de nuevo? ¿Me confirman, por favor? ¿Todos me escuchan de nuevo? Sean tan amables. ¿Sí? Bueno, muy bien. Perfecto, vamos a seguir. Entonces, como les decía a todos ustedes, hay muchos conceptos, hay muchos elementos que tienen en común los sistemas de gestión que vamos a estudiar. ¿Sí? Como les decía, todos los sistemas de gestión están expuestos a riesgos, todos los sistemas de gestión están expuestos a oportunidades, todos los sistemas de gestión se ponen en marcha siguiendo la misma estructura, es decir, todos se tienen que planificar estratégicamente, ponerse en marcha o ejecutarse según lo planificado, a todos hay que evaluarle su desempeño, hay que tomar acciones según los resultados de esa evaluación de desempeño, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. ¿Qué es un punto crítico, un punto de control crítico? Dice que el paso en el que se pueden aplicar una medida de control y es esencial para prevenir o reducir un peligro significativo para la seguridad alimentaria a un nivel aceptable. Los límites críticos y la medición permiten las correcciones, tanto los PCC, es decir, puntos de control crítico, como los programas de prerequisitos operativos, operacionales, requieren monitoreo, validación y verificación. ¿Listo? Es decir, en toda la cadena de alimentaria, como lo llama la norma ISO 22000, la organización puede establecer aquellos puntos de interés en donde se pueda ejecutar una medida de control. ¿De acuerdo? En toda la cadena alimentaria o en todo el ciclo de vida, en este caso de los alimentos, llamado cadena alimentaria, las empresas pueden establecer o pueden determinar unos puntos de interés en toda la cadena alimentaria en donde sea pertinente y necesario aplicar evaluaciones, pruebas y otra serie de controles que le ayuden precisamente a determinar y poder abordar con absoluta eficacia los peligros significativos o los peligros identificados en materia alimentaria. ¿De acuerdo? Logrando así que estos peligros pues estén en un nivel aceptable. ¿Qué significa que un peligro o un riesgo se encuentre en un nivel aceptable? Cuando ustedes observen en las normas internacionales que hablamos de los niveles aceptables, simple y sencillamente hacen referencia a que la empresa está preparada para, primero, evitar a toda costa que ese peligro se materialice, y estoy hablando de peligros en materia laboral, peligros o riesgos en materia laboral, seguridad y en calidad ambiental, seguridad nuclear de los alimentos, etcétera. Es decir, una empresa determina que los niveles de riesgo en cualquiera de estas disciplinas es aceptable es porque está preparada para o cuenta con toda la capacidad para evitar que esa circunstancia de riesgo se materialice o eliminar esas circunstancias de riesgo o en el peor de los casos, cuando se materialice la circunstancia de peligro y riesgo, la empresa está preparada para responder ante los efectos y consecuencias que puedan generar la materialización de esos peligros y riesgos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Eso significa o eso hace referencia cuando las normas internacionales hablan de niveles aceptables, que la empresa está preparada, cuenta con los recursos para eliminar esa situación de peligro, evitar esa situación de peligro o en el peor de los casos, cuando esa circunstancia de peligro se materialice, estar en capacidad de poder responder y atender esa situación, mitigando la severidad de sus consecuencias. A eso llaman o a eso hacen referencia las normas internacionales cuando hablan de niveles aceptables. Bien.
Entonces, como les decía, los puntos críticos de control serán aquellos puntos de interés o aquellos, digamos, elementos constitutivos de la seguridad e inocuidad de los alimentos de interés para la empresa sobre los cuales o en donde los cuales se puedan aplicar medidas de control que ayuden a evitar la materialización de los peligros para los alimentos o reducirlos a un nivel mucho más aceptable. Bien, obviamente esos puntos críticos de control, a medida que se apliquen las medidas de control pertinentes con regularidad, pues esto obviamente hará que se tomen las medidas necesarias para mejorar el desempeño o mejorar la eficacia, continuamente mejorar la eficacia del sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Listo? Obviamente permiten correcciones, obviamente permiten ajustes para que el sistema de gestión mejore continuamente. ¿Listo? Tenemos el seguimiento, que es la secuencia planificada de observaciones o mediciones para evaluar si un proceso está funcionando según lo previsto. Esta definición, quiero hacerles esta pregunta. Seguimiento. Les leo de nuevo la definición. Secuencia planificada de observaciones o mediciones para evaluar si un proceso está funcionando según lo previsto. Pregunto, ¿eso aplica para cualquier sistema de gestión? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Esa definición aplica para cualquier sistema de gestión? Exactamente. Exactamente. Todo proceso, independientemente del sistema de gestión que estemos hablando, tiene que ser sujeto y objeto de mediciones, evaluaciones, pruebas, controles para poder determinar si ese proceso y sus interrelaciones ayudan a que el sistema de gestión funcione de acuerdo con lo que establecen las normas internacionales. Entonces, esta definición de seguimiento, por supuesto, aplica para cualquier sistema de gestión. El monitoreo se aplicará durante una actividad y proporcionará, ¿sí? Y proporciona información para la acción durante un periodo de tiempo específico. Exactamente. Bien. Validación. Ojo porque tengan en cuenta algo. Las personas en el común tienden a confundir validación con verificación, ¿sí? Y es muy común que suceda, o es muy común encontrar personas que creen que validación y verificación son exactamente lo mismo y no es así. Escuchen con atención qué significa validación. Escuchen, dice, obtener evidencia de que una medida de control será capaz de controlar efectivamente un peligro significativo para la seguridad alimentaria. La validación se aplicará antes de una actividad y proporciona información sobre la capacidad de entregar los resultados esperados. Evaluación futura, es decir, acá. Supongan ustedes que yo tengo en mi mano un producto alimenticio, ¿sí? El que ustedes quieran, una crema batida, por ejemplo, que es lo más parecido a esto. Supongan ustedes que yo tengo en mis manos un producto de un contenedor, un recipiente que contiene crema batida, ¿sí? La validación, ¿en qué consiste? Cuando la crema batida o cuando este producto alimenticio esté terminado, ¿sí? Se aplicarán pruebas a este producto para saber si fue concebido o fue producido, valga la redundancia, según los objetivos y metas, es decir, los resultados esperados que motivaron la producción del mismo. O dicho en otras palabras, la validación son en conjunto de pruebas que se realizan para confirmar si el producto terminado fue generado de acuerdo con los objetivos y metas planificados estratégicamente antes de su producción. Las validaciones son las pruebas que se hacen cuando el producto ya está terminado, ya está listo para salir al mercado. Entonces, para autorizar su salida al mercado,
Las empresas aplican pruebas para confirmar si el producto fue concebido según los objetivos y metas estratégicamente planificados para su concepción o producción. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Eso es validación o validar. ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Eso es validación. ¿Listo? Ahora, tengan en cuenta, ahora, perdón, les voy a leer la definición y explicar, por supuesto, la definición de verificación. Dice, confirmación a través de la provisión de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. La verificación se aplicará después de una actividad y proporciona información para evaluar la conformidad. Es decir, ¿en qué consiste la verificación? La verificación es el ejercicio a través del cual se confirma que los procesos, no solo en este sistema de gestión, sino en cualquier sistema de gestión, los procesos están funcionando según lo establecido en los métodos de trabajo, porque en los métodos de trabajo, llámese procedimiento instructivo, manual, protocolo, reglamento, política, etcétera, etcétera, en esos métodos de trabajo están los requisitos o los criterios de actuación que se tienen que aplicar al pie de la letra para lograr que los procesos funcionen correctamente y por ende generen el producto terminado y se cumplan los resultados esperados. Entonces, la verificación se realizará durante la puesta en marcha de los procesos para confirmar que efectivamente se están cumpliendo esos criterios o requisitos especificados por la propia organización en sus métodos de trabajo. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que dentro de toda la cadena de valor o dentro del ciclo alimentario o dentro de todo el proceso de producción de alimentos o de manipulación de alimentos, hay cierto proceso, el que ustedes quieran. Por ejemplo, recepción de materias primas, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Y resulta que para poder lograr esa recepción de materias primas, la organización ha estimado pertinente la formulación de un procedimiento, uno solo nada más. Y el procedimiento se llama así, recepción y evaluación de materias primas. Supongan ustedes que así se llama el procedimiento. Y resulta que el procedimiento en su contenido describe la realización de 10 actividades, que dentro de cada actividad hay una serie de tareas que se tienen que ejecutar. ¿En qué consiste la verificación? La verificación consiste en dirigirme al lugar donde se lleva a cabo la recepción y evaluación de materias primas con el procedimiento en la mano y empezar a revisar cada tarea y cada actividad para observar si en realidad se está cumpliendo lo que dice ese procedimiento de recepción y evaluación de mercancías, de materia prima, perdón. En eso consiste la verificación y resulta que la verificación es una medida de control operacional que estará presente en los demás sistemas de gestión, no solo en el sistema de gestión de seguridad y inocuidad de los alimentos. La verificación estará presente en todos los sistemas de gestión. Hablemos en materia ambiental. Supongan ustedes que todos estamos en una empresa que genera vertimientos, ¿sí? Y esos vertimientos llegan y se procesan a través de una planta de tratamiento de aguas residuales o PETAR, como también se les conoce. Y para poder transformar o procesar esos vertimientos en esa PETAR, en esa planta de tratamiento de aguas residuales, la empresa ha establecido pertinente la formulación de 5 procedimientos. ¿En qué consiste la verificación? Consiste en dirigirnos a esa planta de tratamiento de aguas residuales, tomar cada procedimiento y empezar a revisar si en esa planta se están cumpliendo los criterios de actuación definidos en cada uno de esos procedimientos. En eso consiste la verificación. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor?
Entonces, para que ustedes tengan claro, muy claro, una cosa es validar o la validación y otra muy distinta será la verificación. ¿Listo? Para que lo tengan muy claro. Bien, bueno, ok. Y esas son medidas de control operacional que puede implementar cualquier empresa. Son medidas de control operacional que pueden poner en marcha las empresas para evaluar el desempeño de sus procesos. Porque quiero también que les quede claro lo siguiente. Recuerden ustedes que los procesos o cada uno de los procesos generan salidas. Quiere decir que la validación no solo se podrá hacer sobre el producto terminado, sino también sobre las salidas que genera cada proceso. Ya les coloco un ejemplo. Permítanme un momento, por favor. Y ya les coloco un ejemplo. A ver, técnicamente primero se hace la verificación y luego la validación. Exactamente, Miguel. Exactamente. Miren, les voy a colocar el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que estamos ante el proceso de gestión del talento humano. ¿Sí? Y resulta que una de las actividades de ese proceso, ¿sí? Será, o digamos que ese proceso se compone de una serie de actividades denominadas convocatoria de candidatos y hay unas tareas que se tienen que ejecutar para convocar los candidatos cuando exista la vacante, por ejemplo. Luego habrá una actividad denominada reclutamiento, es decir, es el estado, exactamente, Priscila, es cuando la empresa empieza a recibir los currículum o las hojas de vida de los candidatos según los requisitos establecidos en la convocatoria. Luego, en ese proceso de reclutamiento, se seleccionarán las personas que cumplan con ese mínimo de requisitos para luego pasar al proceso de selección, es decir, en el proceso de selección se realizarán las pruebas, entrevistas, etcétera, etcétera, para luego finalmente llevar y culminar con la contratación. Supongan que esas son, digamos, las etapas en general, ¿de acuerdo? En general, de un proceso denominado gestión del talento humano. Resulta que uno de los objetivos fundamentales o lo que espera la organización, ¿sí? Que cumpla ese proceso denominado gestión del talento humano, es que se contrate el personal competente, es decir, el personal que cumpla con las necesidades y expectativas que tenga la empresa alrededor de las competencias que se han establecido estratégicamente para cada uno de los roles o cargos que hacen parte de su estructura organizacional. ¿De acuerdo? Quiere decir que perfectamente la empresa puede ejercer o llevar a cabo un ejercicio de validación para ver si los colaboradores o trabajadores que se seleccionaron en cierto periodo cumplieron o cumplen con esas necesidades y expectativas. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer eso? A través de una evaluación de desempeño laboral, sin ir más lejos. ¿Sí? A través de una evaluación de desempeño laboral por competencias, la empresa podrá validar si quienes fueron contratados en su momento cumplen o generan los resultados esperados por la organización en cuanto a su desempeño laboral según las competencias del cargo o el rol que ocupan. Entonces, a los procesos perfectamente también se le pueden aplicar medidas de control operacional como son la validación. Hasta ahí me hice entender, sean todos tan amables. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, a los procesos también se les puede aplicar la verificación. Por ejemplo, supongan ustedes que para llevar el proceso de reclutamiento de candidatos, la empresa ha establecido un procedimiento.
que tiene ese nombre, reclutamiento de candidatos. Hay una serie de tareas y actividades que se tienen que cumplir. ¿En qué consiste la verificación? Por ejemplo, de esta etapa del reclutamiento, pues simplemente que alguien o la persona encargada de hacerlo tome el procedimiento llamado reclutamiento de candidatos y empiece a revisar cada una de las tareas y actividades que está contenida en ese procedimiento y confirmar si en realidad el reclutamiento de candidatos que se realizó en cierto periodo se hizo de acuerdo a ese procedimiento. En eso consiste la verificación. Entonces, también los procesos pueden ser sujeto y objeto tanto de verificación como de validación. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, o eso es lo que se entienden como controles operacionales. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? Bien. Hasta aquí alguien tiene preguntas. ¿Todo les ha quedado claro hasta ahora? ¿Me confirma, por favor? Sí, Víctor, no hay ningún problema. Estamos viendo una lámina de compliance, pero quería antes de pasar ya al quinto sistema de gestión que es de cumplimiento legal o compliance, dejarles claro con este ejemplo el de validación y verificación. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a este sistema de gestión, quería colocarles ese ejemplo. Bien, bueno. Y vamos a hablar entonces del sistema de gestión de compliance o el sistema de gestión de cumplimiento legal. ¿Listo? El sistema de gestión de compliance o de cumplimiento legal se fundamenta principalmente en lo siguiente. Permítanme un momento, por favor. Este sistema de gestión, digamos que parte fundamentalmente, permítame en un momento, voy a ampliar un poco el zoom. Ahí está mejor. Parte fundamentalmente de la base de que en la organización todas las operaciones que realice la empresa, llámense compras, convocatoria, reclutamiento, selección y contratación de personal, eh, selección de proveedores, las mismas ventas, administración y control de los inventarios, mantenimientos, etcétera, etcétera. Todas esas operaciones se lleven a cabo con absoluta transparencia y legalidad. ¿Qué significa que las operaciones se hagan con absoluta transparencia? De que cuando la empresa realice un proceso de verificación y validación, confirmen que efectivamente todos los resultados esperados se están generando. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que tenemos un proveedor en Estados Unidos y un proveedor nos dijo, vamos a comprar una cierta mercancía que tiene un valor de, no sé, $20,000. ¿Sí? Entonces, al realizar los ejercicios de verificación y validación, se confirman que efectivamente la factura de venta de esa mercancía está por los $20,000 y la transacción que se hizo para pagar esa compra fue de $20,000, ni de 21,000, ni de 25,000, ni por debajo, etcétera, etcétera. En eso consiste la transparencia de las operaciones, que se ejecutaron de acuerdo con los criterios de evaluación contemplados en los métodos de trabajo, evitando así que ocurra un hecho, por ejemplo, de corrupción o evitando así que se materialice un hecho ilícito. Por ejemplo, es muy común que en las ventas o en las compras, perdón, es muy común este fenómeno que lamentablemente así sucede, que entre la persona que realiza las compras y el proveedor, ¿de acuerdo? Y el proveedor lleguen a ciertos acuerdos fraudulentos en donde el proveedor puede elevar
una factura o inflar, como se le dice coloquialmente, una factura absolutamente falsa, por cierto valor para que se pague ese valor inflado, por decirlo así, y la diferencia entre el valor real y el valor inflado se la repartan entre la persona que hizo la compra y el proveedor. Por ejemplo, la compra real es de $20,000, pero resulta que el proveedor adulteró, modificó la factura y lo colocó $25. Quiere decir que la diferencia de $5,000 perfectamente se la pueden repartir entre quien hizo la compra, ¿sí? O los $5,000 de diferencia se lo pueden repartir entre la persona que hizo la compra y el proveedor. Y desafortunadamente eso es muy común en las empresas. ¿Bien? Entonces, para evitar eso, para evitar hechos ilícitos, ¿cierto? Hechos ilícitos en la organización, existe este sistema de gestión, ¿de acuerdo? El de compliance, el de cumplimiento legal, para asegurarnos de que efectivamente las operaciones se realizan con absoluta transparencia y con total legalidad. Cuando hablamos de legalidad es que cualquier operación o actividad económica que desarrolle una empresa debe cumplir con los requisitos legales. Así de sencillo. Supongan ustedes que todos hacemos parte de una empresa constructora, ¿sí? Y resulta que nosotros vamos a realizar una construcción. Por ejemplo, vamos a construir un centro comercial. Bien. Las autoridades competentes o las autoridades en materia ambiental nos exigen a nosotros contar con una licencia ambiental que autoriza a nuestra empresa modificar el ecosistema en donde se va a construir este proyecto. Es decir, ¿qué significa modificar el ecosistema donde se construye o donde se va a construir el proyecto? Por ejemplo, se van a talar árboles para alistar el terreno. Se van a mover tierras o cantidades de tierra para acondicionar el terreno. Se pueden desviar cuerpos de agua o afluentes de agua para poder alistar el terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa modificación que puedan tener los ecosistemas en donde se va a realizar el proyecto, es necesario contar con la autorización de los organismos de control para que cuando se ejecute el proyecto, las modificaciones a esos ecosistemas estén bajo control. ¿Y eso qué lo respaldará? Una licencia o un permiso para ejecutar ese proyecto, por ponerles un ejemplo. ¿De acuerdo? O también en materia económica o en materia financiera, que es en donde se ven, digamos, la mayor cantidad de circunstancias ilícitas en una empresa, ¿sí? Una compra o una venta o la adquisición de algún producto o algún servicio siempre se tendrá que realizar de acuerdo con los requisitos legales aplicables a la organización, con el ánimo de evitar cualquier circunstancia o hecho ilícito en la empresa. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, ok, perfecto. Muy bien, vale. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en términos generales, desde el punto de vista de la gestión del compliance, también habrán unos riesgos. Hay que formular políticas o directrices que ayuden a lograr que todos los colaboradores de la organización comprendan la importancia de garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones de una empresa. Es absolutamente necesario asegurarse, es decir, verificar y validar que todos los criterios de actuación contemplados en los diversos métodos de trabajo se estén ejecutando, que haya un código de ética en la empresa para lograr que, por ejemplo, cada persona tenga la posibilidad de tener control sobre las circunstancias de riesgo en las operaciones. Porque pretender que en una empresa haya una persona por cada colaborador detrás de ella observándolo todo el tiempo y diciéndole esto está bien, esto está mal, es absolutamente ilógico. Eso no va a poder suceder.
La idea es que cada persona, así como se exige que asuma su propia seguridad, salud y bienestar, la idea es que cada persona asuma también la capacidad de manera autónoma, poder detectar cualquier circunstancia que pueda representar un acto ilícito o tenga la posibilidad de poder reportar inmediatamente cualquier situación que pueda representar un acto ilícito, y esto desencadene todas las consecuencias y efectos que conocemos a nivel económico, a nivel operativo, a nivel reputacional, a nivel legal, penal, civil, administrativo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Obviamente, también desde el punto de vista de la gestión del compliance, como en los demás sistemas de gestión, la comunicación interna y externa es fundamental, muchachos. ¿Bien? Es absolutamente fundamental. Es decir, que cuando se detecte, correcto, Miguel Ángel, responsabilidad ética y moral, que cuando se detecte algún hecho ilícito, entonces existan las condiciones de comunicación, reporte inmediato de esta situación para que inmediatamente se apliquen las medidas de control pertinentes y de esta manera se ayude a contrarrestar o mitigar los efectos que puedan causar estos actos ilícitos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como en los demás sistemas de gestión, se tienen que cumplir también la planificación estratégica del sistema de gestión de legal compliance, se tendrá que implementar según lo planificado, se tendrá que evaluar su desempeño y obviamente tomar acciones de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño. ¿Listo? Permítame en un momento por acá avanzar un poco. Bueno, alrededor del tema de control de eventos ilícitos a nivel internacional se ha reforzado muchísimo, ¿sí? Desde el año 2021 empieza a surgir, por ejemplo, la norma ISO 37001 que habla acerca del sistema de gestión antisoborno, que precisamente pretende ocultar o tapar, coloquialmente hablando, cualquier hecho ilícito en donde la persona que oculte ese hecho o quienes pretendan ocultar ese hecho, esa, esa acción se recompensa con ciertos beneficios económicos o beneficios en general, no solo a nivel económico, sino también materiales o en especie, y haciendo que estos hechos de corrupción o estos hechos o actos ilícitos relacionados con cualquier medida que pueda comprometer la reputación, que pueda comprometer la estabilidad económica, financiera y reputacional de la organización, pues de alguna manera encuentre alivio, entre comillas, en ese o a través de los hechos de soborno, entre otras circunstancias. Entonces, en todos los países del mundo, cada vez más se está haciendo más riguroso o se exige con mayor rigor la necesidad de implementar estrategias, medidas o directrices en relación con a la prevención de actos ilícitos en empresas, no solo en soborno, la apropiación de recursos ilícitos, el adulterar información contable, financiera, administrativa, operativa y demás. Mire, por ejemplo, en toda organización deben existir un órgano de cumplimiento, es decir, personas o una persona responsable de coordinar, ¿sí? Y monitorizar o monitorear las actividades de compliance y de reporte de resultados a la dirección. Es decir, así como en los demás sistemas de gestión debe haber un líder y un equipo de trabajo, ¿cierto? En la medida de lo posible, ¿no? Porque pues hay empresas que solamente tienen la posibilidad de tener un líder para su sistema de gestión o tienen la posibilidad de constituir un equipo interdisciplinario alrededor del sistema de gestión. Entonces, la idea es que este equipo o este grupo de personas se encarguen de lograr que el sistema de gestión se pueda materializar junto con la alta dirección. Porque para que a ustedes les quede claro esto, cuando en las empresas pretenden implementar sistemas de gestión, es importante que haya un líder del sistema de gestión, llámese director, gerente, líder, en fin, como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de ese interlocutor? Primero, o cuáles son las funciones más importantes. Primero, servir o asumirse como interlocutor entre la alta dirección y los colaboradores o los equipos de trabajo, para que haya una conexión, para que haya una interrelación, para que haya sinergia entre estas dos partes interesadas.
¿De acuerdo? Y en segundo lugar, acompañar a la alta dirección en las tomas de decisión en relación con la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. Obviamente que los encargados del sistema de gestión pueden también perfectamente realizar equipos de validación y verificación, pero no podrán auditar el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque en ese caso las personas serían juez y parte al momento de realizar una auditoría. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, en este caso, los encargados de implementar, es decir, las personas que hagan parte de ese equipo interdisciplinario del sistema de gestión no pueden auditarlo, no lo pueden auditar. Bien, es decir, si yo soy el líder del sistema de gestión de la empresa donde ustedes estén trabajando, es decir, yo soy el interlocutor entre la alta dirección y los demás niveles de la empresa, y gracias a mis conocimientos y experiencia hago que estas dos partes interesadas trabajen mancomunadamente y el sistema de gestión se pueda materializar sin problema, pretender auditar lo que yo mismo estoy haciendo o pretender auditarme mi propio proceso o mi propia labor es absolutamente ausente de objetividad, imparcialidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los equipos interdisciplinarios que se constituyen para la implementación de sistemas de gestión desean que su sistema o su ejercicio sea auditado, pues se solicita la participación de auditores externos, como podemos ser cualquiera de nosotros. Bien, entonces allí este equipo interdisciplinario puede solicitar la presencia y la asistencia de estos auditores o de los auditores externos para que lleven a cabo la evaluación del sistema de gestión con absoluta independencia e imparcialidad. Esta norma incluye aspectos puntuales específicos para procesos digitales, teniendo en cuenta todos los componentes de seguridad cibernética, cambios de la digitalización, diferentes contextos de industrias. Esta norma podría ser apta para estos procesos. Manuel López, y para todos, esta norma internacional la puede adoptar cualquier empresa. Me hice entender, Manuel, y para todos, cualquier organización las puede adoptar. No habla específicamente de aspectos puntuales para procesos digitales, porque recuerden ustedes que las normas internacionales buscan que cualquier organización las adopte. Bien, entonces la organización se tiene que adoptar y acoplar los estándares que establecen las normas internacionales a su realidad. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos ante procesos digitales, la empresa tendrá que identificar las circunstancias de riesgo, por ejemplo, en materia de compliance para sus procesos digitales. Si estamos hablando de procesos de producción de alimentos, pues el sistema de gestión de cumplimiento legal o compliance tendrá que adaptarse a ese contexto. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo funcionan en ese caso las auditorías internas que se realizan con el mismo personal? Daisy, muy sencillo. Cuando se realizan las auditorías internas con el mismo personal, una persona que sea totalmente independiente o distinta al proceso que se pretenda auditar puede realizarse la auditoría interna. Por ejemplo, supongan ustedes que todos hacemos parte de una empresa y está implementando un sistema de gestión de la calidad. Y la empresa dice, vamos a formar auditores internos en la organización para que ejecuten auditorías internas. Supongan ustedes que yo hago parte o yo soy el líder del proceso de mantenimiento de equipos y herramientas. Yo soy el encargado de ese proceso. Quiere decir que si yo me formo, si yo soy un trabajador de la empresa, que hago parte de un proceso del sistema de gestión, yo perfectamente puedo auditar otros procesos distintos al mío. Y así sucesivamente con los demás compañeros. Por ejemplo, el director o líder del proceso de compras puede auditar mi proceso. ¿Por qué? Porque él es totalmente independiente al mío. Así se realizan las auditorías internas en las empresas con los mismos colaboradores de la organización. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor?
Se forman auditores internos de distintos procesos para que entre ellos se auditen. Es así de sencillo, ¿vale? Pero como líderes podemos auditar los otros procesos, el propio no, pero sí los demás procesos de la empresa donde estoy implementando. Claro, Alejandra. Y así funcionan las auditorías internas en cualquier organización. Pueden ser los líderes, pueden ser ciertos colaboradores de otros procesos. Y la idea es evaluar, ¿sí? La idea es evaluar o la idea es que la persona que va a realizar la auditoría sea totalmente independiente, ¿sí? Totalmente independiente al proceso que va a auditar. Es así de sencillo, ¿vale? Deben haber procedimientos de gestión de cumplimiento, es decir, un conjunto de procesos y actividades a llevar a cabo por el órgano, es decir, por el órgano de cumplimiento, las personas encargadas de asegurar el cumplimiento en el desarrollo de sus responsabilidades. Debe haber un código ético, es decir, valores y principios de ética, integridad, legalidad y transparencia que deben guiar la conducta de todos los empleados y directivos. Es decir, puede haber un documento que se llame código ético en donde se contemplen las buenas prácticas que garanticen la integridad, la ética, la legalidad y transparencia en las operaciones, ¿sí? Deben haber directrices y mecanismos de control, como en todo sistema de gestión. ¿Qué significa directrices? Que el accionar de los procesos o la operación de los procesos esté documentado. ¿A través de qué, profesor? Procedimientos, instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, etcétera, etcétera. Y los mecanismos de control, es decir, las metodologías o estrategias de verificación, validación y auditoría que sean necesarias realizar para asegurarse de que todas las operaciones, es decir, todos los procesos, tareas y actividades funcionan de manera transparente, de manera legal y que obviamente las personas que hacen parte de los procesos, su accionar o su desempeño sea absolutamente ético, ¿de acuerdo? Importante que haya un canal de denuncias y proceso de investigación, así como desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Es requisito de obligatorio cumplimiento el reporte, investigación y análisis de un accidente de trabajo. Lo mismo sucede con el sistema de gestión de compliance. Ante un hecho ilícito, tienen que haber los canales de comunicación para dar aviso y reporte oportuno de esa situación para luego empezar a investigar los hechos y causas que generaron esa situación ilícita. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en materia ambiental. Cuando ocurre una circunstancia de contaminación, tienen que estar a disposición de la organización los canales de comunicación pertinentes para reportar esa situación y luego llevar a cabo el respectivo proceso de investigación, análisis y de lo sucedido para tomar las medidas correctivas pertinentes y evitar a toda costa de que esto vuelva a suceder. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en sistema de gestión de calidad. Cuando un cliente se queja, cuando un cliente manifiesta su inconformidad y satisfacción, la empresa está obligada a investigar esa situación para analizar los hechos, las causas y formular acciones para evitar que se vuelva a repetir esa situación. Eso sucede en todos los sistemas de gestión. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Lo mismo sucede, por ejemplo, en seguridad e inocuidad de los alimentos. Existe la posibilidad de que se pueda desencadenar una emergencia que pueda comprometer la seguridad e inocuidad de los alimentos o ante la materialización de un peligro de contaminación de los alimentos, tienen que estar alrededor del hecho todos los recursos y personas dispuestas para atender y responder ante esta situación y luego llevar a cabo su respectivo proceso de investigación. Entonces, los procesos de análisis e investigación de los hechos que hayan materializado resultados no deseados no solo hacen parte del sistema de gestión de cumplimiento legal o compliance, sino de cualquier sistema de gestión. El sistema disciplinario, medio a través del cual se sancionará la violación de los procedimientos y normativas internas implantadas en la organización en caso de incumplimiento normativo. Es decir, si la organización establece unas reglas de juego y yo las incumplo, debo ser consciente de que tengo que afrontar las consecuencias. Y algo les quiero dejar totalmente claro, mis estimados estudiantes. Cuando nosotros realizamos una auditoría, por ejemplo,
y la organización toma decisiones disciplinarias, eso no es competencia del auditor. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que yo realizo una auditoría y por la magnitud de las no conformidades y por las debilidades del sistema de gestión, la organización tomó la decisión de despedir a 2 trabajadores. Nosotros como auditores debemos dejar absolutamente claro que las decisiones, por ejemplo, en materia disciplinaria que tome la empresa son de la empresa, no de nosotros. Nosotros en ningún momento o cuando presentamos un informe, por ejemplo, al formular las recomendaciones, observaciones y demás, jamás debemos proponer ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no nos compete a nosotros decirle a la empresa qué debe hacer disciplinariamente. Lo que nos compete a nosotros como auditores de sistemas de gestión es decirle a la empresa qué debería hacer con su sistema de gestión. De ahí en adelante, las decisiones que se puedan desencadenar en materia disciplinaria por la información, es decir, por los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y observaciones que plasmemos en un informe de auditoría, es decisión de la empresa, más no de nosotros. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Ahora, en materia de cumplimiento legal o compliance, sí debe haber un mecanismo que le ayude o un sistema disciplinario que genere esa toma de conciencia en relación a las consecuencias a las que se exponen los colaboradores si no se cumplen los procedimientos y normativas o si no se cumplen los métodos de trabajo, es decir, los procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos al pie de la letra. Porque partamos de la base fundamental y el derecho romano, que cualquier persona que vaya en contra de las reglas tiene consecuencias. ¿Bien? Entonces, en materia de compliance o de cumplimiento legal, sí deben haber repercusiones de manera disciplinaria. Y esto hace de alguna manera que este sistema de gestión tal vez se diferencie de los demás, porque ningún otro sistema de gestión habla de repercusiones o consecuencias disciplinarias. ¿Me hago entender? Es decir, en el sistema de gestión de la calidad se habla de la prevención de errores humanos. Pero cuando el error humano suceda, la organización dice tendrá que estar preparada y dispuesta a actuar, a reaccionar, a atender esa situación. Hablándose independientemente que estemos hablando de gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestión de la seguridad y la cuidad de los alimentos. En ningún momento resaltan o recalcan que debe haber un sistema disciplinario para de alguna manera reprender a aquellas personas que hayan desencadenado esos errores. En cambio, en compliance sí. ¿Por qué? Porque los hechos de ilegalidad o los hechos considerados como irregulares ante el incumplimiento de los procedimientos y normativas internos, desde el punto de vista de compliance, sí deben dejar un antecedente, porque no solo pueden afectar o en definitiva no afectarán la operación de la empresa, pueden afectar inclusive la capacidad económica y financiera de la organización. Y por ende, eso es un efecto dominó. Pueden desencadenar la falta de o pueden desencadenar faltas a nivel legal y que obviamente van a comprometer no solo la transparencia y la responsabilidad que tiene la organización de cumplir con los requisitos de obligatorio cumplimiento, valga la redundancia, sino también su reputación e internamente van a generar hechos o efectos muy significativos. Entonces, en materia de compliance, sí debe haber un sistema disciplinario que de alguna manera reprenda a los colaboradores ante las faltas que puedan cometer con respecto al cumplimiento o la violación de los procedimientos y normativas internas. Porque partamos de algo, muchachos. La mínima unidad de control o el mínimo escenario o ambiente de control
parte fundamentalmente de que la empresa estandarice y normalice sus criterios de actuación. ¿Qué significa estandarizar? Lograr que todos hablen el mismo idioma cuando vayan a ejecutar tareas y actividades, o que todos apliquen las tareas y actividades siguiendo los mismos criterios. Y cuando hablamos de normalizar, es que esa información esté documentada. Entonces, al garantizar que ese mínimo escenario de control exista, la organización, como se los acabo de decir, va a poder evaluar el desempeño, va a poder planificar las operaciones, va a poder controlarlas, etcétera, etcétera. Compliance tiene que ver con el cumplimiento regulatorio de todas las áreas, no solo de las áreas de Alimar, de todo lo que haga la empresa o de todo lo que compone una organización. Por ejemplo, si la empresa se dedica a cierta actividad económica, como lo que estábamos mencionando ahora con la empresa de construcción, para poder llevar a cabo un proyecto de construcción, lo mínimo legalmente hablando es contar con las licencias y los permisos correspondientes, ¿ya? Y ahí no estamos hablando, y en ese caso, por ejemplo, estaríamos encerrando el desarrollo de la actividad económica a la que se dedica la empresa. Cuando se ejecute o se ponga en marcha el proyecto, es de obligatorio cumplimiento garantizar la protección y resguardo de la vida de los trabajadores. ¿De acuerdo? Es decir, es obligatorio por ley implementar medidas para la prevención de los riesgos laborales. No es una opción, es obligación hacerlo. Para el cumplimiento de el proyecto se tiene que formular un plan de trabajo o un programa de actividades que garanticen el cumplimiento del proyecto dentro de las fechas establecidas por las partes interesadas, porque de lo contrario pueden desencadenarse responsabilidades contractuales, civiles e inclusive penales por el incumplimiento de la programación de las actividades, entre otras acciones, mi querida Dalimar. ¿Ese procedimiento de actuación de sanción al colaborador lo debe establecer la empresa o lo contempla esta norma? No, recuerden ustedes, mis estimados estudiantes, que las directrices las establece la organización. Aquí la norma simplemente le dice a las empresas, a ver, Coromoto y para todos, aquí la norma dice lo siguiente, tiene que existir un sistema disciplinario, punto, con una serie de parámetros y ya. Es decir, esta norma internacional no le dice cómo hacer ese sistema disciplinario. Simplemente le exige a la empresa, tiene que existir un sistema disciplinario. Así de sencillo. Y le indica unos parámetros para constituir ese sistema disciplinario. De ahí en adelante, la organización toma la decisión de cómo constituir ese sistema disciplinario. Cómo van a reprender las faltas o las violaciones a los procedimientos y normativas internas. Eso lo define la organización, ¿vale? Eso lo establece la organización. Exactamente, Coromoto, como en los demás sistemas de gestión. Es exactamente igual. Me hice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Dalimar, la organización define el alcance de compliance. Sí, mi querida Dalimar, lo define, exactamente. Lo que pasa es que cuando se implementa un sistema de gestión, independientemente independientemente de la disciplina a la que estemos hablando, cuando hablamos del alcance del sistema de gestión, esto lo vamos a ver a partir de mañana, de hecho, cuando estamos hablando de la determinación del alcance del sistema de gestión, estamos haciendo referencia a la actividad económica sobre la cual se aplicará el sistema de gestión. Es decir, supongan ustedes que todos estamos o trabajamos en una empresa que presta servicios de transporte escolar, ¿sí? Presta el servicio de transporte escolar. Y nosotros como organización vamos a implementar el sistema de cumplimiento legal o compliance. Quiere decir que el alcance del cumplimiento legal o el alcance del compliance, ¿cuál será? Prestar los servicios de transporte escolar. Me hice entender, Dalimari, para todos, me confirman, por favor. Todo lo que haga la empresa en relación con la prestación del servicio de transporte escolar. Eso define el alcance de un sistema de gestión, la actividad económica sobre la cual se aplicará el sistema de gestión. ¿Bien? Entonces, según la actividad económica a la que se dedique la empresa, asimismo se determinará
la actividad económica. Dale, Mar, y esto ya se los dejé claro hace mucho rato. Yo les había dicho a ustedes que, en primer lugar, los procesos son los que constituyen la columna vertebral de cualquier sistema de gestión. Y recuerden ustedes que los procesos en una empresa están alineados estratégica, jerárquica y sistemáticamente en una estructura que se llama cadena de valor. ¿De acuerdo? Y la cadena de valor corresponde precisamente a la ubicación estratégica, sistemática y jerárquica de los procesos a través de unas fases y sus interrelaciones, lo cual todo girará alrededor de la actividad económica a la que se dedica la empresa, a través de la cual se implementa el sistema de gestión. Entonces, perdón, a través de la cual se desarrollará la actividad económica. Quiere decir que cuando se implementa un sistema de gestión cualquiera, el que ustedes quieran, orbitará alrededor de esa cadena de valor, es decir, del desarrollo normal de la actividad económica de la empresa. Que me salga, la ISO 37000 no está en la carpeta. No, Víctor, nosotros no vamos a abordar la 37000, vamos a abordar la 37301. No vamos a abordar la 37000, ¿me hice entender? Porque la 37301 es totalmente diferente a la 37000 o 37001. Son dos normas totalmente distintas. Lo que pasa es que hacen parte de la familia de las ISO 37000, que tienen que ver con actos ilícitos, prevención del soborno, garantizar el cumplimiento legal. Exactamente, Víctor. En las carpetas de normas no van a encontrar la 37301 porque no vamos a estudiar esa norma internacional. Vamos a estudiar la 37301. ¿Me hice entender, Víctor, y para todos? ¿Me confirman, por favor? Esa norma no la vamos a estudiar. Es la 37301. Ahora, estudiar la norma ISO 37001 también amerita, obviamente, un proceso de capacitación y formación, porque es un sistema de gestión en sí mismo. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Entonces, como en los demás sistemas de gestión, este sistema de gestión tendrá que planificarse estratégicamente, tendrá que implementarse según lo planificado, tendrá que evaluarse su desempeño y tomar acciones en relación con los resultados obtenidos en esa evaluación de desempeño a través de toda esa estructura, como ustedes ven en pantalla. ¿Sí? Es decir, se debe, en primer lugar, conocer el contexto de la organización. Luego, asegurarse de que los miembros de la alta dirección conozcan las responsabilidades en relación con el compliance o cumplimiento de requisitos legales. Luego de eso, se tiene que llevar a cabo la planificación del sistema de gestión, ¿cierto? Y luego se pone en marcha esa planificación para luego evaluar su desempeño y finalmente tomar las decisiones pertinentes en relación con los resultados que haya arrojado esa evaluación de desempeño. ¿Listo? Y ahí en adelante, el sistema de cumplimiento legal o compliance tiene toda la misma estructura, tiene exactamente el mismo proceder de los cualquier sistema de gestión, sino que en este caso se va a hacer énfasis en lo que se conoce como control interno, que más adelante les voy a explicar en qué consiste el control interno. O básicamente el control interno, para que ustedes se lleven una idea, consiste en lo siguiente. Cuando la empresa establece procedimientos, cuando la empresa establece directrices que se plasman a través de procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos y demás, ¿de acuerdo? Se hacen con el ánimo de que precisamente los procesos se ejecuten según lo planificado, según lo estipulado en estas directrices, permitiéndole un mínimo ambiente de control a través de evaluaciones como la verificación, validación, mediante auditorías, inspecciones, pruebas y demás. Entonces, ¿el control interno en qué consiste? Es la aplicación de medidas de verificación, validación, auditoría y demás que le permitan a la organización establecer el grado de eficacia, es decir, el grado de cumplimiento de sus propias directrices y de sus propios métodos de trabajo. En eso consiste el control interno, nada más y nada menos. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? En eso, simple y llanamente consiste el control interno. En eso consiste. Palabras más, palabras menos. ¿Listo?
Tampoco está la ISO 37000, copia del original, solo está el manual. Ok, Víctor, voy a revisar el repositorio digital a ver si está la copia. Si no está, no se preocupen, yo se las comparto, tranquilo, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, en eso consiste el sistema de cumplimiento legal o compliance y ya con esto entonces terminamos la presentación de los 5 sistemas de gestión que vamos a estudiar ya para a partir de mañana, ¿sí? A partir de mañana empezar a revisar, no, Víctor, no te preocupes, es con mucho gusto. Para empezar a revisar ya el contenido de las normas internacionales. Entonces, desde mañana vamos a empezar a revisar las 5 normas de los sistemas de gestión más las normas complementarias. Las vamos a ir revisando una por una y ustedes se van a dar cuenta y les voy a explicar de ahí en adelante los tipos de requisitos que nos podemos encontrar, que básicamente son 3. Requisitos comunes, requisitos homólogos y requisitos específicos. ¿Listo? Que es la otra y segunda parte, o ya a partir de mañana empezamos la segunda unidad de este proceso de capacitación e información, que tiene que ver con la aplicación de las normas internacionales y la evaluación como auditores que tenemos que realizar. ¿Vale? Muchísimas gracias por su asistencia, mis estimados estudiantes. Gracias por el tiempo el día de hoy y nos vemos mañana. Holman, sí, aquí vamos a revisar la norma ISO 31000 y la norma ISO 31010. ¿Listo? Porque la norma ISO 31000 establece los principios rectores para la administración y gestión de los riesgos y la norma ISO 31010 establece las técnicas para evaluar los riesgos en una organización. ¿Listo? Que hay más de 40 métodos contenidos allí. ¿Listo? Bueno. Les envío un fuerte abrazo, mis estimados estudiantes. Gracias por su asistencia, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos mañana. ¿Listo? Mi querida Priscila, mañana les explico cómo vamos a hacer la clase del sábado para recuperar las horas pues, que no pudimos dictar después del receso de Semana Santa, ¿vale? No se preocupen que ahí les vamos a decir. Mañana les digo entonces cómo hacemos o cómo vamos a hacer los días sábados. ¿Listo? Les envío un fuerte abrazo, mis estimados estudiantes. Gracias por la asistencia al día de hoy. Les envío un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Que pasen una feliz noche. Que descansen.